corazón, de oídos, de alma. Amén. Así es, amén. Gracias, gracias. Bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas todos a estar juntos un domingo más. Hoy la palabra será la espada y la ventana rota. En nuestro país pareciera que todos anduviéramos como en un camino minado. Nadie quiere dar un paso. Cuando uno ve lo que nos ocurre en nuestro país, en la zona macro, ¿cierto? En el sur, tanto tiempo. Y pareciera no tener solución. Cuando uno ve la situación y la circunstancia en que nosotros estamos viviendo como país, y pareciera que nadie se atreve siquiera a asegurar en este respirar de violencia en nuestras calles, como más incierto parece, ¿no? Poder salir de nuestro hogar y saber si vamos a retornar, si vamos a regresar. Y lo lamentable de esto que es quienes tienen la facultad, el deber de controlar, de velar, de asegurar el respeto a las normas, a las leyes establecidas, no tan solo no han sido capaces de esto, sino que lo peor, según mi entender, es que dejan la sensación de que no hay voluntad. Como que no les interesara hacer algo para que esto termine de una vez por todas. Lo cual, ¿qué ha significado? Ha provocado que esta violencia, este sentimiento de vulnerabilidad en nuestra sociedad vaya en aumento. Mire, vivir en comunidad nunca fue fácil, sin duda, nunca fue sencillo a través de la historia de la humanidad. Pero ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esta situación? Entre muchas teorías que se han desarrollado para explicar las diferentes situaciones, los diferentes aspectos de la convivencia humana, hay una que quiero compartir con ustedes y es muy antigua. Se trata de el síndrome de la ventana rota. Y es tan antigua, tengo aquí el nombre del profesor que inició con esto, hace ya esto más de 50 años. Fue el año 1969 cuando el profesor Philip Zimbardo, junto a su equipo, iniciaron en la Universidad de Stanford un estudio de psicología social. ¿Y en qué consistió? Dejaron dos autos iguales, en excelentes condiciones, en dos lugares distintos. Uno en un barrio complicado, complejo como es el Bronx en Nueva York. Un barrio peligroso. Y el otro auto lo dejaron en un lugar totalmente distinto. En California, en Palo Alto, un lugar donde hay buena situación socioeconómica, donde hay mayor seguridad. Dejaron ambos autos allí. ¿Qué ocurrió? Uno podría decir lo esperable. El auto que habían dejado en el Bronx, allí en Nueva York, ocurrió que lo hicieron trizas, pedazos. No duró nada. La violencia mostrada sobre ese automóvil fue sorprendente en términos de la violencia desatada sobre ese automóvil. En cambio, el automóvil dejado en Palo Alto, en California, ese automóvil estaba sin problema, intacto. Ahí estuvo. Pero lo interesante de esto es que alguien podría a priori determinar que la violencia se desató en el barrio pobre, en el que no tiene acceso a los
beneficios que pudiese otorgar el Estado. Pero se le ocurrió a alguien hacer lo siguiente. Entonces el experimento no terminó allí. ¿Saben qué hicieron? Al automóvil que estaba en Palo Alto, en el lugar privilegiado, uno de ellos vino y rompió una ventana. Quebró el vidrio de una ventana. Y luego sucedió algo sorprendente. En el mismo tiempo que habían demorado en el Bronx en romper el auto, en ese mismo tiempo, en ese mismo lapso de tiempo, rompieron e hicieron triza allí en Palo Alto, en California, el automóvil. Con la misma virulencia, con el mismo nivel de violencia. Sucedió exactamente lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? La ventana rota. ¿Qué hizo esta ventana rota? ¿Qué fue lo que motivó? Bueno, Zimbardo mencionó lo siguiente. El profesor menciona que el vidrio roto transmite, dice él, una idea de dejadez, desidia y desinterés, que poco a poco eso, fíjate, destruye códigos de convivencia y civismo. Con cada nuevo ataque que ocurre, el nivel de violencia aumenta de manera exponencial. Con cada nivel de ataque se vuelve una espiral. Bueno, esto sirvió para que el año 1982 dos profesores determinaran la teoría de la ventana rota, que como conclusión dijeron lo siguiente. Los profesores son James Wilson y George Keeling. La teoría del síndrome de la ventana rota, ellos concluyeron, repito, el año 1982, la existencia de ligeras violaciones de las normas y leyes. Digo ligeras, repito, ligeras violaciones de las normas y leyes, delitos menores, actitudes antisociales o simplemente desorden, crean un ambiente donde poco a poco van apareciendo delitos o crímenes cada vez más graves. Es decir, hay un círculo vicioso al respecto. Y eso lo podemos ver nosotros en cualquier casa que alguien deje abandonada y alguien rompa el vidrio de una ventana. Entonces ese vidrio roto hablará de dejadez, de desidia, de desinterés, y luego terminarán todas las ventanas rotas. Dejas una bolsa de basura en una esquina y a la vuelta de un poco tiempo tendrás un basural. ¿Cuándo antes habías escuchado tú palabras como abordazos, encerronas, portonazos? Son palabras que fueron inventadas, tuvieron que sacar nuevas palabras para poder identificar estos nuevos delitos de los cuales nosotros estamos siendo testigos a diario. Antes existía una especie de código, no escrito, pero estaba como un código dentro de la delincuencia, al menos de poder respetar la vida de los niños, de los ancianos. Hoy, lastimosamente, somos testigos cómo se dispara sin mirar de quién se trata. Si se trata de pequeños o no, da lo mismo. A la muerte del pequeño Tomás Bravo, que ha tenido al país todo mirando el acontecimiento, miren, en menos de una semana se sumaron la muerte de dos niños de 5 y 6 años. ¿Durante qué? Durante robos violentos de un automóvil, de una encerrona. Los pequeños Ethan y Tamara. Su sangre reclama. La justicia, sin embargo, a la fecha, sus responsables siguen libres. Y la familia no solamente está pidiendo justicia, frase que estamos ya malamente normalizando en pedir justicia, porque hay tantos ya que la piden, que ahora ellos dicen pedimos la muerte para estos asesinos. Mira, no sé tú, pero
¿No te da cansancio esto? De tanta ineficiencia, de tanta ineficacia, ineptitud. Pareciera que los tres poderes de nuestro Estado viven su propia realidad, en su propio mundo. Parecieran que solo trabajan para ellos y no para el beneficio de todos nosotros, los chilenos y chilenas, a quienes ellos se deben. Nuestras oraciones no deben bajar. Y sin duda vamos a seguir pidiendo para que esto cambie. Y tal vez sea parte nuestra también la responsabilidad. Si sumamos lo que Pablo le dice a Timoteo, debemos orar por quienes están en el gobierno para que vivamos quieta y reposadamente, cosa que hoy día no estamos viviendo ni experimentando. Pero ¿qué podemos hacer cuando hay gente que no está dispuesta a oír ni escuchar la dirección de Dios? No vamos a desesperarnos. Vamos a mantener nuestra esperanza viva, porque la desesperanza en cierta medida lo que hace es esperar certezas. Y cuando las certezas no están, tenemos que saber vivir en esperanza en medio de las incertidumbres. Pastor, ¿cuándo nuestro país va a volver a ser un lugar donde podamos vivir relativamente tranquilos? No lo sé, y no sé si alguien puede saberlo. ¿Cuánto falte para eso? No lo sé, pero algo tenemos que hacer mientras los que deben hacer algo, los que les corresponden, los que tienen el poder y el monopolio de la fuerza, no lo llevan a cabo, mientras los que legislan no lo hacen bien, mientras los que juzgan no cumplen su tarea, mientras ellos no despierten de este sueño, de este sopor en que están sumidos, tú y yo debemos tomar algunas decisiones. ¿Qué hacemos si alguien nos amenaza con violencia? ¿Acaso debiéramos volverle la otra mejilla? Jesús nunca quiso decir con ello que con esto había que permitir y amparar la injusticia y la violencia. No fue aquello. Esto se da en un contexto de un juicio, de un litigio. Y ya les explico más adelante, porque si se tratara de dar la otra mejilla, el mismo Jesús no lo hizo. Él no dio la otra mejilla cuando fue abofeteado. Dios aborrece la violencia y sin duda eso es cierto. La Biblia condena la violencia. Y a los que recurren a ella, Dios no les da su aprobación. El salmista David dijo así del Señor: el Señor examina a justos y a malvados. ¿Me escuchó? El Señor examina a justos y a malvados. No queda ninguno fuera, los examina a todos. Y luego agrega, y aborrece. Es una palabra fuerte. Dios aborrece a los que aman la violencia. ¿Habrá gente que ame la violencia? La hay. Y nosotros la vemos a diario por nuestras calles. La Biblia nos insta a buscar la paz. Hacerlo de manera continua, para evitar riñas, pleitos. Cuando uno intercambia palabras exaltadas, esto suele siempre desembocar en peleas violentas. A los que les gusta echar leña al fuego, tú los conoces. Aquellos que no llaman a tener un ambiente más tranquilo, sino que les gusta allí apagar fuegos con combustible, con benzina. El proverbio para ti dice así: sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. Chismosos y chismosas no existieran, habrían mucho menos pleito. Sin aquellos que les gusta meter leña al fuego. Las palabras calmadas, reposadas, generalmente apaciguan la ira y evitan la confrontación violenta. Pablo nos dejó esto, miren, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Así nos dijo el apóstol. Incluso podemos pensar más allá, porque no tan solo nos piden que seamos pacíficos, sino que seamos pacificadores, es decir, constructores de la paz. Pero atención, pero ¿qué de aquellas situaciones en que no depende de nosotros, en que no depende de ti? ¿Qué pasa
del ambiente en que estamos hoy día expuesto por la ineficiencia, por la ineficacia, por la incapacidad, por la incompetencia, por todo lo que tú quieras de aquellos que hoy día nos gobiernan. ¿Qué hacer? Si un día de esto y nunca eso ojalá pasa ni Dios quiera, sufras un abordazo, sufras un ataque y se nos amenace. ¿Sabes? No te puedes equivocar. El hecho de que nosotros seamos cristianos y busquemos la paz no es garantía. No es garantía de que nunca vayamos a sufrir agresiones violentas, menos en las circunstancias que estamos nosotros viviendo. Entonces, es válido preguntarse cómo vamos a actuar frente a esa circunstancia. ¿Cómo vamos a actuar ante un delincuente que nos sale a amenazar? ¿Cómo lo haremos? Nuevamente, como dije hace un momento atrás, ¿tendremos que disponer nuestra mejilla simplemente? ¿No oponer resistencia, como dice Jesús, y ofrecerla? Ya vimos que eso no es así. El maestro también dijo allí, si alguien te quita la camisa, entrégale también la chaqueta. Si alguien te... Esto es en un contexto de un juicio que tiene que ver con no aspirar a venganzas. Es decir, ante la amenaza de un delincuente armado, lo recomendable, lo que dicta la prudencia, por favor, es entregar todo sin oponer resistencia. La vida tiene mucho más valor que los bienes materiales. De eso no hay duda. Pero por la misma razón, porque la vida es lo más precioso, la respuesta no podrá ser la misma cuando sea la vida la que corre el peligro. Miren, ya sea tu vida, mi vida o la vida de uno de los tuyos, es importante. Y en ese contexto aplica y es legítimo actuar en defensa propia. Lo voy a repetir. Cuando se trata de la vida humana, es legítimo, auténticamente, según la Biblia nos ampara, actuar en defensa propia. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Y para eso es importante que leamos la Biblia. Me quedan todavía algunos minutos. Quiero que vayas conmigo al libro de Lucas capítulo 22, verso 35. Lucas 22, verso 35. Adelante, dice así. Luego dijo Jesús a todos, hablando con sus discípulos: cuando los envía a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?, le preguntó Jesús. Nada, respondieron los discípulos. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa, y el que nada tenga, que venda su manto y se compre una espada. ¿Escuchó? Si no tiene espada, vende tu manto y cómprate una. Fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Porque les digo, continúa, que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito, dice Jesús, y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Termina diciendo los discípulos al Señor: mira, Señor. Le señalaron sus discípulos: aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. La situación para los discípulos cambiaría. Los había enviado en misión y cuando Él lo había enviado y estaba presente, no les faltó nada. Él estaba atento a todas sus necesidades. Pero ahora cambiaría. Dentro de unas pocas horas, Jesús sería tomado preso. Y ahora ellos quedarían solos. Y les había advertido claramente que vendrían tiempos difíciles. Si antes salieron
sin bolsa, sin alforja, sin algo para el dinero, sin finanzas y algo para su comida, ahora es tiempo de preocuparse. Ahora es tiempo, iglesia, de preocuparnos de nuestras finanzas. Tenemos que ahorrar lo necesario para este tiempo, un tiempo complicado, difícil. No es tiempo de malgastar, nunca lo ha sido. Pero esto más que nunca, hoy es tiempo de tener nuestras finanzas en orden en cuanto eso pueda ser posible. También es tiempo de cuidar lo que consumimos y la forma en que cómo nos estamos alimentando cuando estamos allí encerrados. Pero no termina allí. Jesús le dice también, será necesario que cambien su estrategia y vean por su defensa propia. Te has de comprar una espada, le dijo Jesús a sus discípulos, si no la tienes. Cuando los discípulos le muestran y le dicen, aquí hay dos, él dice, basta. Y aquí se han habido varias confrontaciones, varias ideas de cómo esto es lo que quiso decir Jesús. Lo que es interesante aquí es que para los discípulos las cosas cambiaron, como para nosotros también cambiaron. Hoy es tiempo de los monederos, de las alforjas y también tiempo de la espada. Cuando hay encontradas opiniones en esto, algunos dicen que los discípulos no entendieron nada. Y es que no se refería a espadas físicas. Lo que yo me pregunto, si los monederos era lo real, si las alforjas era lo real, ¿por qué la espada no lo iba a hacer? ¿Por qué solamente la espada iba a ser algo que hablaba de su palabra? Por ejemplo, algunos dicen que cuando Jesús dijo, hablaba de esto, de la palabra. Eso no es cierto, no está allí. No está hablando de aquello. La palabra basta. Gicanos. Lo que dice es suficiente, así se traduce. Como algo que es competente, que es adecuado. Entonces lo que nos dice Jesús quizás debe entenderse que estas dos espadas eran suficientes para que se cumpliese aquello de que Él fue contado entre los transgresores. Como que Jesús hubiese dicho, con eso basta, ya van a decir de mí que estaba entre transgresores. O que ya lo hablado era hasta allí suficiente y no hablaría más. Suficiente, basta de ello. Pero en cualquier caso, en uno o en otro, la necesidad de una espada comunica en forma intensa la dificultad a la que ellos serían enfrentados prontamente. Jesús sabía que ahora era el momento en que sus seguidores estarían amenazados y tendrían que defenderse y tienen el derecho a defenderse. Poco tiempo después, miren, no faltó mucho. Jesús fue arrestado, le dije, y Pedro sacó una espada, la misma espada que seguramente mostró cuando Jesús preguntó por ello, y cortó la oreja de Malco, de una de las personas que había venido a apresar a Jesús. ¿En su afán de qué? De defender al Señor. Pero Pedro se equivoca allí. El Señor lo reprende. ¿Por qué? Porque él está obstaculizando la voluntad de Dios. En muchas oportunidades Jesús les había dicho que Él tendría que ser entregado. Él dijo que iba a morir. Se lo dijo infinidad de veces. Así que la vida de Jesús no es el ejemplo para la defensa propia, porque Él había tomado y nació para morir. Y finalmente, y por último, Pedro no está haciendo un uso de su defensa propia. Él se está oponiendo a las autoridades en ese rato y al plan de Dios. Por ello que la defensa personal, el uso adecuado de ella, demanda mucha sabiduría, demanda mucho entendimiento, hay que tener mucha cautela. Debemos tener esta sabiduría acerca de cuándo luchar y cuándo no. Si fueras atacado por un hombre o por una mujer y que te pone un arma, hasta el grado, mire, que tú puedas, porque a veces no es posible, hasta lo que te permita tus habilidades, debes primero entender si esta persona viene por tus bienes, viene por tu dinero. Entonces ya dije, no, es muy poco prudente, es arriesgado, es temerario sacrificar la vida en un esfuerzo por proteger cosas que son temporales,
que son materiales, que son perecederas. El entregar el dinero u otros objetos de valor sin ofrecer resistencia, eso puede salvar tu vida o la vida de otro. Sé que no es fácil. No es sencillo tomar la decisión si es simplemente un asalto por cosas materiales. No es sencillo en ese minuto. Pensar fríamente. Solemos nosotros actuar de manera impulsiva. Y yo lo viví. Y gente que está aquí conmigo y que hemos estado en circunstancias difíciles, lo experimentamos. En una ocasión, saliendo todos nuestra congregación de un seminario donde habíamos estado enseñando la palabra del Señor, al final, cuando estamos sacando los automóviles del estacionamiento, fuimos abordados. Uno de mis hermanos, justo al salir, tuvo una encerrona y estábamos todos allí, y se bajan de un vehículo 4 personas, 2 de ellos muy jóvenes, y abren la puerta de donde va mi hermano conduciendo, sacando el auto en reversa, y le encañonan y le piden con toda esa violencia que tú sabes que hacen para que entregue el automóvil, que entregue la llave. Yo, que era uno de los últimos al salir, me percato de esa situación. Corro rápidamente y me coloco detrás de la persona que estaba obligando a la entrega del auto, que era el mayor de ellos, el más adulto. Lo tomo por la espalda, lo sacudo y le digo que deje de hacer eso. Fue una decisión tomada de manera casi, no sé si inconsciente, pero me llevó la situación a eso. Y cuando estoy remeciéndolo, entonces otro vino y me puso la pistola aquí en mi cabeza. Cuando me pone la pistola en mi cabeza, entonces lo solté, hice así, y en ese rato ya había salido mi hermano del auto, doblaron el auto, pasaron a llevar un poco mi pie y se fueron. Cada vez que yo recuerdo esto, digo, gracias Señor, mira lo que voy a decir, gracias por la pistola puesta en mi cabeza. Porque si no hubiese ocurrido eso, que otro hubiese puesto la pistola en mi cabeza, hubiese seguido forcejeando con esa persona y tal vez él hubiese disparado y hubiese matado a mi hermano. Y hasta el día de hoy estaríamos nosotros llorando por la pérdida de un automóvil, la vida de alguien. Y bastó que me pusieran la pistola en la cabeza para en ese rato. No te digo que lo haya pensado fríamente, pero creo yo que allí tomamos la decisión que la vida sigue siendo más importante. Por otra parte, también es cierto que nos encontraremos, y ojalá nunca, y si así fuera, la ocasión en que la persona armada esté resuelta a matar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Miren, cuando es posible huir, huye. Arranca. Cuando eso se pueda hacer, Jesús lo hizo. Cuando él estaba entregando la palabra y en un pueblo, allí los judíos quisieron lapidarlo, matarlo a piedras. ¿Y saben qué hizo Jesús? Se escabulló entre medio de la gente, huyó, se escondió. No era su tiempo aún y no moriría a lapidación. Y él huyó. Cuando puedas huir, huye. No te pongas a razonar con alguien que está dispuesto a matar, porque vas a perder un tiempo precioso. Si intentas razonar con alguien que no está absolutamente en sus cabales, la situación puede ser tal que lo único que te quede por hacer es usar lo que tengas a mano para protegerte a ti y a los que están contigo. Como resultado tal vez de eso, mira, puede ser que el atacante reciba un golpe fatal. Aún así, eso es lo que debes hacer. Desde el punto de vista bíblico, el que actúa así en defensa propia es absolutamente legítimo. Quizás algunos, y con esto voy terminando, decidan comprar un arma para estar preparados para cualquier situación de peligro. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con la compra de armas de fuego. Menos para quienes no estamos capacitados en el manejo de ella. Eso es agregar un factor de riesgo
Y es bueno tener presente que nosotros simplemente no podemos estar preparados para todo lo que nos pueda ocurrir, para todo lo que nos pueda suceder. ¿Quién podría saberlo? Por tanto, como cristiano deberás considerar muy seriamente, como cristiana debes considerar seriamente los peligros potenciales que acompañan cuando alguien tiene un arma de fuego en casa. Mira, son muchos los casos en que producto del pánico, producto incluso hasta de un accidente, hayan resultado en muertes innecesarias. Sin embargo, como he dicho y termino, en determinadas situaciones se justifica la defensa propia. Todos tenemos derecho a protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de agresión o peligros mortales. No existe ningún mandato bíblico que así lo prohíba. Pero hay una mejor protección. Y terminaré leyendo una palabra para ustedes. 2 de Corintios, capítulo 1, 8 al 11. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados que bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Por eso sucedió, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros. Escucha, iglesia. Eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. No para confiar en nosotros mismos, sino en Dios. No en nuestras capacidades, sino en Dios, que resucita a los muertos. Que resucita a los muertos. Y nos libró, y nos librará de tal peligro de muerte, iglesia. Y nos libró, y nos librará de tal peligro de muerte. Nosotros lo vivimos, nos libró de tal peligro de muerte. Nos libró y nos seguirá librando. Eso es lo que dice la Biblia, amén. En Él tenemos puesta nuestra esperanza. ¿En quién tenemos? En Dios tenemos puesta nuestra esperanza. No en quienes están puestos en eminencia. En Dios tenemos puesta nuestra esperanza. Pon en Él tu esperanza. Dice, y Él seguirá librándonos. Iglesia, pon en Dios tu esperanza y Él seguirá librándote. Como te libró antes, seguirá librándote. Mientras tanto, y aquí está el arma poderosa, más que todas. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Él nos libró, nos libra, nos librará. En Él tenemos puesta nuestra esperanza en virtud a tantas oraciones. Tantas oraciones. No te rindas, no cedas, no te entregues a la desesperación. Hay esperanza porque el poderoso está con nosotros. Padre, en nombre de Jesús. Tiempos difíciles, tiempos conflictivos, tiempos complicados. Allí estamos, Señor Dios, tu pueblo, entregando esperanza para un mundo desesperanzado, Señor. Hoy no tenemos a quienes puedan detener la violencia. No tenemos, Señor, a quienes puedan hacer lo que le corresponde. Señor, nuestras oraciones aún seguirán, pero en ese intertanto sigue protegiendo, cuidando a tus hijos y a tus hijas. Señor, en medio, oh Dios, del peligro y de la incertidumbre, en nombre de Jesús, que el poder de la oración se redoble. Amén. Amén.